Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, bienvenidos a la clase número 11 de Biología del Módulo Común de Ciencias. Vamos a ajustar un poco las cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo han estado la semana? ¿Cómo van esos estudios? Me interesa saber cómo están, dado que esta es la última clase del módulo común y con esto ya los que dan la prueba de ciencia, ya sea físico-química, están listos con biología. ¿Ya? Por otro lado, me gustaría ya dar la misma información que di por el chat, que tenemos en este momento problemas con el sitio web de Puntaje Nacional, y para vernos es recomendable que ingresen a www.justin.tv/puntaje nacional. Por ahí se va a estar transmitiendo la clase y por ahí también pueden acceder al chat, de manera que es más fácil que nos vean desde ahí. ¿Ya? La clase de hoy va a ser una clase más o menos tranquila. Vamos a ver los ciclos biogeoquímicos, que son bastante fáciles. Vamos a hablar algunos conceptos ecológicos que son súper importantes. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Hola a todos los que van llegando ahora a la clase. Les mando saludos desde todos los lugares de Chile y de otros lados del mundo donde nos están viendo. Me alegra que las clases anteriores les hayan servido, es un orgullo para mí y es lo que me llena de energía para seguir haciendo las clases. Así que hoy día vamos a terminar el módulo común y mañana se viene nuevamente lo intenso que es el módulo electivo. Pero eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Así que empecemos mejor. La clase las tenemos dividida en dos partes distintas. La primera parte vamos a hablar del método científico, que todo científico, asumo que todos los que dimos la prueba de ciencia somos científicos, tenemos un método de pensar y eso es lo que vamos a hablar. Y también vamos a hablar acerca de conceptos ecológicos, que son fundamentales para la prueba. Biocenosis, bioma, biotopo, etc. Y la parte 2 de la clase va a ser particularmente de ciclos biogeoquímicos como tal y vamos a hablar acerca de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Por lo tanto, empecemos a todo lo que da. Hablemos del método científico. El método científico es un método que se ideó hace mucho tiempo y tenemos que entender a la larga que es una forma de pensar. Los científicos, a diferencia de los humanistas, tenemos un pensamiento mucho más esquemático y mucho más determinista frente a una serie de sucesos. Y eso es lo que diferencia a los científicos puros de los humanistas puros. Ahora, ese determinismo es malo. Un científico tiene que tener cierta cantidad de humanismo y un humanista debiese tener un poco de grado de científico. Por lo tanto, nunca es ni fu ni fa. Ahora, lo importante es que los científicos, cuando trabajamos en cosas que tienen que ver con la ciencia, tenemos que utilizar un método que es estándar y es extrapolable a todos los científicos del mundo. No es así como el lenguaje o el idioma que nosotros hablamos, sino que este es un lenguaje universal, como las matemáticas. Entonces, científicos como Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo Galilei, Newton, Kepler, utilizaban este tipo de métodos y gracias a eso sus leyes y sus teorías las podemos entender hoy en día y han podido ser investigadas a profundidad. Las ventajas de esto, como yo les decía, es que es estándar. Todo el mundo científico lo utiliza, por lo tanto todo el mundo científico lo podemos entender entre sí. Y es extrapolable. Esto significa que yo puedo utilizarlo y puedo generalizarlo frente a otros científicos también. Está compuesto de una manera muy simple de la observación, una hipótesis, un diseño investigativo
los resultados y la conclusión. Como yo les contaba en las clases anteriores, muchas veces me ha tocado en el colegio donde trabajo corregir informes en que en verdad las conclusiones aparecen como nos divertimos mucho en este trabajo, puesto que aprendimos mucho acerca de lo que era la célula y acerca de las tinciones que podemos ocupar. Esas no son conclusiones. Y por eso el día de hoy parte de esta clase me interesa que salgan y que en sus respectivas futuras carreras sepan qué significa cada uno de los pasos del método científico y cómo se tiene que utilizar. Entonces, en cuanto a la observación, significa el tomar conciencia frente a un determinado fenómeno. Y esto es lo que nos lleva a los científicos poder querer investigar algo, que es cuando nos llama la atención algo, la curiosidad. Por ejemplo, si ustedes observan en un parque determinado, se van a dar cuenta que pueden haber ciruelos que tienen hojas de un distinto color frente a otro tipo de árboles. Por lo tanto, una observación sería: hay hojas de distintos colores. Solamente eso. Y a partir de esa observación, yo voy a formular una pregunta investigativa y desde la pregunta investigativa yo voy a formular una hipótesis. La pregunta investigativa es un cuestionamiento frente a la observación. Por ejemplo, ¿funcionarán de la misma manera las hojas de diferentes colores? Y una hipotética respuesta frente a esa pregunta vendría a ser lo que es la hipótesis, que es la postura que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, las hojas de diferentes colores funcionan de la misma manera. Esa es mi hipótesis. Ahora, que yo diga que las hojas de distintos colores funcionan de la misma manera no vale nada si yo no tengo un respaldo detrás, que es el diseño investigativo, todos los pasos que me llevaron a tratar de estudiar si es que mi hipótesis era como yo lo pensaba o no era. Por lo tanto, yo puedo rechazar o aceptar la hipótesis. Cuando nosotros también hacemos una investigación, nos tenemos que plantear distintos objetivos. Y es aquí donde muchos pueden cometer errores, puesto que utilizan adjetivos muy poco objetivos, aunque suene gracioso. Y un ejemplo de objetivo es estudiar la función de las hojas de distintos colores. Si yo, por ejemplo, les digo, mi objetivo es demostrar que las hojas tienen la misma función, voy a comprobar que las hojas tienen la misma función, se entiende que toda mi metodología de investigación va a ser enfocada a demostrar lo que yo quiero demostrar, por lo tanto es muy poco objetivo, por lo tanto no representa la realidad que yo estoy investigando. ¿Ok? Por lo tanto siempre tienen que utilizar adjetivos neutros. Vamos a ajustar esto un poquito. Como yo les decía, demostrar, comprobar, rechazar, etc. Y el diseño investigativo, que viene después, es una metodología que puede ser muy distinta, puede ser descriptiva, puede ser experimental, puede ser una mezcla, etc. Que me va a permitir generar fenómenos que yo puedo analizar y me van a permitir finalmente afirmar o rechazar la hipótesis. Y el diseño experimental, como dice su nombre, son diseños que utilizan procesos de laboratorio principalmente y que tienen que utilizar técnicas que estén estandarizadas. Por ejemplo, tinciones como la hematoxilina eosina, que son estandarizadas como tinciones comunes. Por ejemplo, si es que voy a realizar una reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, que es una técnica de ingeniería genética, ese tipo de técnicas tienen una serie de protocolos que son estándares, y todos los que quieran utilizar una PCR tienen que seguir esos protocolos para que sea estandarizable. Por otra parte, el descriptivo es un diseño que utiliza descripciones de procesos, como por ejemplo analizar distintos comportamientos frente a un suceso, o por ejemplo utilizar encuestas para medir grados de satisfacción, etc. Los resultados son los datos cuantitativos obtenidos a partir del diseño investigativo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las hojas, si es que yo tuviese alguna metodología para medir la tasa de eficiencia de la fotosíntesis en distintas hojas, eso sería mi metodología de la investigación, y los resultados de esas mediciones son los resultados que yo voy a analizar, que son variables cuantitativas. Eso significa que son números, son contables, no son cualitativas, no son variables que tengan cualidades, que describen cualidades. Y en cuanto a los resultados que yo obtengo, casi siempre, y esto nos enseña en el colegio, es conveniente realizar un análisis estadístico, en el cual se utilizan una serie de técnicas que pueden llegar a ser muy complejas, pero que permiten, entre muchas otras cosas, comprobar cómo se comporta la variable que yo estoy estudiando, en este caso, si es que funcionan de la misma manera las hojas,
y evita la probabilidad de cometer un error alfa. Esto significa, en estadística, existen dos tipos de errores frente a una hipótesis, un error alfa o beta, o error tipo 1 y 2, que básicamente se fundamenta en aceptar dentro del estudio una hipótesis nula, que en este caso sería aceptar que las hojas trabajan de la misma manera, pero porque está dentro de las posibilidades. Si yo no me doy cuenta que hay una hipótesis que no puedo incluirla dentro de mi análisis, tengo que tenerla en cuenta y excluirla de mi análisis. Porque si no, puedo cometer el error de afirmar como verdadera una hipótesis que no es verdadera. Y todas mis conclusiones de ahí para adelante están malas. Entonces, algo esencial cuando ustedes elaboren informes en la universidad es que las conclusiones se hacen a partir de los resultados obtenidos. ¿Ok? Entonces, eso era el método científico. Vamos a devolvernos un poquito para mostrar el esquema. Observamos, ¿no es cierto?, un fenómeno, después planteamos una pregunta frente a ese fenómeno y le damos una hipotética respuesta que nosotros vamos a tratar de establecer si es verdadero o si no ocurre así. Después vamos a planear un diseño de la investigación que sea acorde a la hipótesis que yo quiero investigar. Después vamos a tener resultados provenientes de este diseño investigativo y las conclusiones se obtienen a partir de los resultados. Por ejemplo, si yo tengo que las hojas rojas funcionan igual que las hojas verdes, por ejemplo, la cantidad de almidón producido producto de la fotosíntesis, yo voy a decir en la conclusión que las hojas verdes y rojas funcionan de la misma manera, dado que ambas produjeron tal cantidad de almidón con una desviación estándar, por ejemplo, dentro del análisis estadístico equivalente a esto, lo cual hace que mis variables sean estadísticamente significativas, por ejemplo. Entonces, vamos a adelantarnos, esto ya lo hablamos, y llegamos a la parte de ecología. ¿Ya? La ecología es una ciencia, o es una rama de la biología propiamente tal. El desglose de la palabra ecología, eco viene de casa y logos del conocimiento, es una ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos, pero esta vez en vez de estudiar exclusivamente al organismo, estudia su ambiente, su distribución y cómo son afectados los distintos organismos por interacciones entre estos mismos organismos y el medio ambiente. Saludo por ahí a los que están saludando recién. Les queda pendiente ver la parte que se perdieron, que es de método científico, ¿ya? Y vamos a partir hablando al tiro de ecología. La biosfera, cuando nosotros nos referimos a la biosfera, es un sistema formado por todos los seres vivos del planeta Tierra y el medio físico que los rodea. Es decir, lo vivo y el medio físico donde viven. Y la biosfera es importante entender que forma parte tanto de la litosfera como la hidrosfera y la atmósfera. Es decir, todos los lugares donde puede haber vida, que es en el suelo seco, en los suelos húmedos y las aguas, y el aire, forman parte de la biosfera. Lo importante a entender es que la biosfera nosotros podemos estudiarla frente a dos distintos fenómenos. Uno es el bioma, que vamos a definir a continuación, y el ecosistema. Cuando nosotros hablamos de bioma, hablamos de una región de la biosfera que comparte clima, vegetación y fauna. Es decir, es una región, ¿no es cierto?, de una zona que puede ser de la litosfera como la hidrosfera y la atmósfera, que tiene clima, vegetación y fauna determinado. Y existen distintos biomas. A saber, existen biomas terrestres, en el cual podemos, por ejemplo, la selva tropical, la sabana, la estepa, bosques o las tundras. Tenemos biomas marinos, ¿no es cierto?, que tenemos oceánicos y litorales, y tenemos los biomas de agua dulce, en el cual tenemos las aguas de río que se están moviendo, y tenemos las aguas estancadas, las lagunas y cosas así, que son aguas estáticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos distintos tipos de biomas, como pueden ver, una diversidad impresionante de clima, de suelo, de fauna, de flora particularmente en este punto como se muestra, ¿ya? Y eso es lo importante. Sí, les pido, como bien me ayuda Geraldine, por favor concéntrense en lo que estamos hablando, puesto que vi que preguntaron más de
3 o 4 veces algo relacionado con algo que ya dijimos, ¿ya? Y todas estas clases están en la plataforma de Puntaje Nacional, así que también les recomiendo ver la parte del material. Antes de seguir hablando de ecología, vamos a irnos a una información que les quiero contar, y esto les va a interesar a más de algunos. Ser doctor conlleva una gran responsabilidad. Por eso, déjenme contarles que la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor es la primera de una universidad privada en certificar su calidad por 6 años. Sé responsable en tu decisión hoy. Infórmese en www.umayor.cl. Entonces, acá me preguntan por la diferencia entre biosfera y bioma. Acá está la definición de bioma, que es región de la biosfera que comparte clima, vegetación y fauna. La biosfera es el complejo más grande que podemos encontrar en ecología, puesto que es el planeta completo y las zonas del planeta que tienen vida. Como bien fue planteado acá. ¿Ya? Entonces, biosfera es más grande que bioma. Existen muchos biomas dentro de la biosfera. ¿Ok? Y finalmente, un ecosistema es un sistema, que es un sistema natural, que está formado por la unión de dos conceptos que estos no se les pueden olvidar para la PSU. Por la unión del biotopo, que vendría a ser el medio físico o el medio abiótico de un ecosistema, por ejemplo, rocas, suelos, etc. Y la biocenosis. Y la biocenosis es la vida que habita dentro del biotopo. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos qué es un ecosistema, es un sistema natural formado por la unión de un biotopo y su biocenosis respectiva. Es importante entender que los ecosistemas son muy importantes, puesto que los ecosistemas es donde nos habita la vida y dentro de esa vida estamos nosotros. Nosotros podemos sacarle provecho a los ecosistemas desde el punto de vista natural sin alterarlos. Después vamos a ver cuándo el ser humano los altera. Por ejemplo, el ecoturismo utiliza muchísimo los ecosistemas, las retenciones de agua de índole más natural, sin intervenir tanto. El concepto de laboratorio al aire libre, que son estas expediciones que ustedes han visto a veces en la televisión, en las cuales van, recolectan muestras, hacen estudios ahí mismo, van viendo. Esto es súper importante cómo se realiza en la Antártica. Y una de las características más importantes es que los ecosistemas se caracterizan por niveles significativos de biodiversidad. Y eso significa que un determinado lugar puede albergar una gran cantidad de especies diferentes, y eso significa biodiversidad, la cantidad de especies diferentes que habitan en un determinado lugar. Lo importante también de entender es el flujo de materia y energía dentro de un ecosistema. Todos sabemos que la energía que llega a la Tierra, es decir, la energía que nosotros utilizamos, es la energía solar. La energía solar es utilizada casi exclusivamente por los productores, y los productores fabrican todas sus moléculas que ya sabemos son consumidas por, como vamos a ver ahora, consumidores primarios, secundarios, terciarios, pero a su vez estos consumidores después, cuando mueran, van a ser consumidos por descomponedores, y los descomponedores van a volver a integrar muchas de estas moléculas nuevamente a los suelos y van a ser utilizadas nuevamente por los productores. ¿Ya? Vamos a aclarar eso de ecosistema, bioma y biosfera, y les voy a volver a pegar un tirón de orejas para que pongan atención en la foto. La foto representa la biosfera. ¿Ya? Nosotros tenemos distintos ecosistemas, por ejemplo, dentro de un bioma. Un ecosistema, por ejemplo, vendría a ser una zona debajo de un tronco que tenga muchas especies y que vivan ahí debajo de un tronco utilizando la humedad y cosas que le llegan. Y ese tronco con humedad puede estar en la orilla de un lago, por ejemplo, que viene a ser un bioma. ¿Ya? No dirijo esto a nadie personal, jamón de pavo, por eso lo digo en términos generales.
Para que no se confundan, tenemos lo más grande, que es la biosfera. Imagínense como un planeta Tierra, y dentro de ella yo voy a tener distintos lugares que comparten clima, vegetación y fauna, que dan características distintas. Como lo pueden ver acá, que tenemos ríos, que tenemos bosques, por ejemplo, tenemos las selvas tropicales, tenemos regiones desérticas, regiones marinas, etc. Y dentro de cada una pueden haber múltiples ecosistemas. Un ecosistema no tiene por qué ser enorme, sino que puede ser muy chiquitito. Solamente basta, para definir un ecosistema, es que se comparta un biotopo y una biocenosis. Y por eso les doy el ejemplo de un tronco. En un tronco pueden vivir múltiples insectos diferentes, pueden vivir bacterias, pueden vivir hongos, pero el biotopo sigue siendo este tronco húmedo. Y este tronco húmedo puede estar perfectamente botado en la tundra, por ejemplo, o en la selva tropical. Y eso significa que muchos ecosistemas pueden estar dentro de un bioma. No es necesariamente uno más grande que el otro. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Esto les tiene que quedar súper claro, así que por eso interrúmpanme cuando no entiendan. ¿Cómo se organizan los seres o cómo se organiza la biocenosis de un determinado lugar? ¿Ya? Nosotros tenemos distintos niveles tróficos que se les denomina estas categorizaciones. Y por ejemplo tenemos los productores primarios, que son principalmente los organismos que son capaces de realizar la fotosíntesis, que captan la energía que nosotros no podemos utilizar como tal. Y después están los consumidores primarios, que generalmente son herbívoros, después consumidores secundarios, que son organismos carnívoros, pero que generalmente son más pequeños. Y los terciarios son generalmente los consumidores que no tienen depredadores naturales. Después, cuando estos consumidores, ya sea cualquiera de ellos, fallece, nosotros vamos a encontrar los descomponedores. Los descomponedores son organismos, principalmente bacterias, hongos y ese tipo, que pudren la materia orgánica de un determinado organismo y se encargan de dejarla a tal nivel de estructura que aparecen los organismos detrívoros, que son finalmente, como por ejemplo algunos insectos, algunas bacterias, principalmente algunas bacterias y algunos hongos, que se encargan de incorporar nuevamente los minerales y la materia orgánica al suelo para que nuevamente sea utilizada por los productores primarios. La organización de esto es muy importante, puesto que existen dos organizaciones de cadenas tróficas, o sea, de niveles tróficos. Uno son las cadenas tróficas, que es un orden lineal de niveles tróficos, y las tramas tróficas, que es una mezcla, como un enredo entre distintos niveles. Y lo importante es que en la naturaleza predominan las tramas tróficas versus las cadenas tróficas. Versus las preguntas que estaban discutiendo, que es acerca de qué nivel podría faltar. En mi opinión personal, yo creo que casi todos los niveles son muy importantes, pero uno de los niveles cruciales son los productores. Puesto que si yo no tengo un organismo que capte la luz solar, ni la energía solar, voy a tener una extinción de los consumidores primarios, y si yo tengo una extinción de los primarios, no voy a tener secundarios, no voy a tener terciarios, los descomponedores no van a tener materia para descomponer, por lo tanto también se van a extinguir, y los detrívoros, como no van a tener descomponedores que les dejen la materia lista, también se van a comenzar a extinguir. Por lo tanto, los productores primarios, por eso están en el nivel más alto y más amplio de la pirámide de energía que vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de cadena trófica y este es un ejemplo de trama trófica. Un año en la prueba apareció un gráfico y preguntaban si era una cadena o una trama trófica. Lo importante es que las cadenas tienen este orden y las tramas tróficas tienen este orden. Esto también es un concepto importante. Las pirámides ecológicas son diagramas representativos de fenómenos ecológicos que son útiles para estudiar el comportamiento de dicho fenómeno. Las que ustedes tienen que saber
son la pirámide numérica, que básicamente son pirámides de población. En ecología, nosotros tenemos esta distribución y esta distribución según número. Por ejemplo, tenemos productores que sean pequeños, que vamos a tener gran número de ellos, y pues, en el nivel superior vamos a tener los primarios, que se tienen que ser poblacionalmente menos. Ya vamos a ver por qué. En este caso, tenemos después consumidores secundarios y terciarios. Si se fijan, mientras más alto es el nivel, menor es la cantidad que hay. Y eso es para no generar un fenómeno de escasez de alimentos. Déjenme acomodarme el micrófono un poquito. Pero en este caso, si se fijan, la cantidad poblacional de productores es extremadamente baja. Pero esto, pónganme atención, es así de pequeño, puesto que los productores son enormes. Por ejemplo, son árboles y los consumidores primarios son larvas y los secundarios son pajaritos pequeños y los terciarios son pajaritos más grandes. Por lo tanto, estas dos pirámides son válidas. Recuerden que si ven una así, generalmente se están refiriendo a cadenas pequeñas, a organismos más pequeños, pero principalmente a productores grandes, versus esta que son productores pequeños, como por ejemplo el pasto. Y por eso es importante correlacionar la pirámide de número con la pirámide de biomasa, puesto que generalmente las pirámides de biomasa tienen que seguir este orden, en el cual la masa de los productores tiene que ser más que la biomasa de consumidores primarios, secundarios y terciarios o superpredadores. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo más consumidores primarios que productores, van a agotar todo el recurso alimento y después los consumidores primarios van a empezar a desaparecer y con eso se afecta toda la cadena hacia arriba. Versus esta, por ejemplo, que les pongo acá. Y otra muy importante, que vamos a sacar un poquito de esto, es la pirámide de energía. La pirámide de energía es capaz de brindar su energía a los productores. Y estos productores van a transmitir su energía, pero se va a perder un poco de energía en forma de calor por los consumidores primarios, y después, a medida que vayamos subiendo, los consumidores secundarios y terciarios van a ir perdiendo cada vez más energía, por lo tanto tienen una forma parecida a esta pirámide numérica. ¿Entendieron esto antes de pasar al siguiente tema? Ya. Empecemos entonces con los ciclos biogeoquímicos. Que esto es fácil, o sea, esto tienen que pensar cómo van girando un poco los distintos minerales y los distintos componentes en lo que es la atmósfera, la litosfera, la hidrósfera. Entonces, como definición de libro, los ciclos biogeoquímicos son movimientos de cantidades masivas de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo y potasio. Vamos a agregar más si quieren. Y otros elementos importantes entre los seres vivos y el ambiente mediante una serie de procesos de producción y descomposición. ¿Ok? En el ciclo de nitrógeno, acá tenemos un esquema, pero después lo vamos a profundizar. Nosotros tenemos que recuerden por las clases de aparato respiratorio, la mayor cantidad de nitrógeno se encuentra en la atmósfera, se encuentra un 78% de nitrógeno. Este nitrógeno atmosférico nosotros no tenemos la capacidad, ni un animal la tiene, de poder fijarlo y utilizarlo con nuestras proteínas, ácidos nucleicos, etc. Sin embargo, existen organismos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, que ya los vamos a caracterizar, y este nitrógeno atmosférico se transmite en las formas que lo pueden aprovechar los productores, y a través de los productores nosotros podemos incorporarlo nosotros mismos. Pero también hay otras fuentes importantes. Por ejemplo, en el océano ocurre el mismo fenómeno, pero nos saltamos el elemento de los consumidores primarios, secundarios y terciarios de cierta manera, porque existen bacterias que son desnitrificadoras y producen nitrógeno atmosférico. Y también existe, que lo vamos a ver cuando veamos lluvia ácida, una fijación, entre comillas, artificial, en el cual podemos tomar ciertas formas de nitrógeno para formar ciertos ácidos y así precipitarlos hacia el suelo. Este ciclo es mucho más
entendible que el anterior. Por ejemplo, el nitrógeno atmosférico, y aquí sí vamos a dar nombre, recuerden que es N2, es tomado por bacterias fijadoras de nitrógeno que generalmente viven en las raíces o en las profundidades del suelo. Y estas bacterias, uno de los géneros más importantes, son las bacterias del género Rhizobium. Y estas bacterias son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico y formar ion amonio o amoníaco como tal si está neutralizado. Ahora, el amoníaco también puede venir de otras fuentes, por ejemplo, de la descomposición de algunas plantas y de animales, pero lo importante es que esta forma no la podemos utilizar nosotros tampoco en las plantas. Por lo tanto, existen otras bacterias que se encargan de transformar el amonio a nitrito, y estas bacterias que generan el fenómeno de nitrificación se llaman nitrosomonas. Y después, al formar los nitritos, existen otras bacterias que se llaman nitrobacter, que toman el nitrito y forman nitrato. Fíjense en el numerito acá al lado, el nitrito es NO2 menos, y el nitrato es NO3 menos. El nitrato es o puede ser incorporado por las plantas hacia su metabolismo, y por lo tanto cuando los otros consumidores consumen, valiendo la redundancia, planta, ya incorporan el nitrógeno que todo este ciclo incorporó a las plantas. Por lo tanto, para nosotros entender el ciclo del nitrógeno, tenemos que entender que el nitrógeno atmosférico lo fijan bacterias. Después estas bacterias van alterando la forma del nitrógeno, por ejemplo, de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato. Y el nitrato es incorporado a las plantas y después un herbívoro se come esta planta y obtiene el nitrógeno. Y después un carnívoro se come a este consumidor primario y obtiene el nitrógeno, y así se va transmitiendo el nitrógeno. Y después por distintas, por ejemplo, en distintas, como la orina o como por ejemplo la descomposición como tal de este consumidor secundario o terciario, el nitrógeno vuelve al suelo en forma de amonio. ¿Ok? La amonificación es la formación de amonio como tal y se lleva a cabo tanto por bacterias u hongos a través del proceso de descomposición, o también se puede encontrar en la orina. O también, una de las formas importantes, es que las bacterias fijadoras del nitrógeno, especialmente las del género Rhizobium, son capaces de sintetizar amonio. Y después el amonio se transforma en nitrito, y de nitrito a nitrato, y el nitrato puede ser incorporado por las plantas, y así se incorpora toda la cadena para arriba. ¿Ya? Por un lado, el fósforo es bastante simple, entre comillas, puesto que el fósforo es un mineral abundante en la corteza, entre comillas. Y estas rocas que tienen abundancia en fósforo, a causa de las distintas erosiones, ya sea por erosiones de aguas en movimiento, o por lava, o por otros movimientos, se empiezan a generar depósitos de fósforo, y aparte, en distintos cultivos y regiones, existen abonos que contienen fósforo, por ejemplo el superfosfato, y con eso los suelos empiezan a adquirir gran cantidad de fósforo. Y por movimientos orgánicos, este fósforo cae hacia las aguas, y aquí, ya sea por la obtención de pescado o propiamente tal por el guano y otros tipos de elementos propios de las aves, vamos a volver a obtener fósforo. Y el azufre, tenemos distintas acumulaciones de dióxido de azufre en la superficie, ya sea por el propio metabolismo de ciertas bacterias o por la generación de combustiones que generen dióxido de azufre, y esto al mezclarse con agua va a formar ácido sulfúrico, y esto va a precipitar hacia los suelos en la forma que ustedes ya conocen como la lluvia ácida, y después va a empezar a rotar de la misma manera como habíamos hablado por los movimientos orgánicos, y puede depositarse nuevamente en las aguas o quedar en los suelos como tal. Finalmente, en cuanto al ciclo del agua, el ciclo del agua es súper fácil, y esto se pasa en cursos muy pequeños. Recuerden que el agua tiene distintos comportamientos. Aquí nos interesa que el agua se puede congelar, es decir, la congelación, y tenemos que el agua también puede evaporarse. No nos interesa la sublimación progresiva ni la regresiva, puesto que es muy rara ver en la naturaleza, excepto con un cierto grupo de granizos, pero tampoco están así. Entonces, en las regiones donde la temperatura superficial del agua alcanza lo suficiente para poder tener pequeñas evaporaciones,
va a contribuir a la formación de las nubes, que es vapor de agua. También en los bosques, recuerden que las plantas tienen un fenómeno que se llama evapotranspiración a través de los poros de los estomas de las hojas mediadas por ácido abscísico, haciendo el recuerdo de las clases anteriores. Se pierde vapor de agua producto de la combustión y nosotros también al hablar perdemos agua. De hecho es cosa de que ustedes exhalen cerca de un vidrio y van a dejar una condensación de agua. Todas estas nubes después van a generar que cuando baje la temperatura se condense el agua y caiga en forma de precipitaciones. Por lo tanto, vamos a generar lagunas, por ejemplo, o lagos, y vamos a contribuir al agua de los océanos. El agua de las lagunas y lagos, y de ríos también, puede también movilizarse a través en forma de agua subterránea, napas subterráneas, y llegar finalmente a lo que son los océanos. Y se repite el ciclo, los océanos se vuelven a evaporar y se vuelven a formar nubes, etc. Y claro, como preguntan que el único momento del agua, que el agua es pura, es cuando está en las nubes, podríamos decir que sí, pero el agua que cae en regiones que no tiene contaminación también es un agua muy pura, y por eso es agua destilada, porque sufre un proceso de destilación. Mientras que el ciclo del carbono es una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono en la atmósfera, que es producto de la combustión, tanto de la combustión de animales, que es muy, muy poco, y la industria, principalmente, y los organismos los organismos que tienen procesos industriales, que somos nosotros, aportan dióxido de carbono a la atmósfera, y por la fotosíntesis, tanto de los organismos marinos como de los organismos terrestres, podemos formar materia orgánica. Y también en la misma materia orgánica, al descomponerse, aporta carbono a la corteza. Y es aquí donde se pueden formar los combustibles fósiles, que al utilizarlos van a emanar dióxido de carbono. O propiamente tal, aportar carbono al suelo y darle alimento a los descomponedores. Bien, entonces eso era más que nada con los conceptos de ecología. Tienen que estudiarlo y tienen que ver el video de nuevo. Recuerden, como preguntan por acá, que ya lo dijimos, las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Nitrificantes existen dos grupos, que son las nitrosomonas y las nitrobacter, y las desnitrificantes son las bacterias esencialmente las del género Rhizobium, que toman el nitrógeno atmosférico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar características únicas del ser humano, y este es un punto más o menos interesante. La idea no es generar tanto debate, puesto que a mí me encantaría que tuviéramos un debate frente a esto. Les voy a plantear mi postura frente a este determinado suceso. Todas las posturas son válidas mientras estén fundamentadas. Y espero que en alguno de ustedes genere el bichito de la curiosidad y empiecen a aplicar todo lo que hemos visto, puesto que la biología tiene la gracia de que no es solamente materia que nosotros nos vamos a aprender, sino que es una materia que podemos aplicar en nuestro propio bienestar. El ser humano como organismo, que es el Homo sapiens sapiens, es un mamífero que se considera superpredador, puesto que nosotros no tenemos depredadores naturales hasta ahora. Lo quieran aceptar o no, es el ser más poderoso del planeta. Ya vamos a justificar esto, puesto que muchos van a decir, ¿qué pasa si al ser humano le sacamos todas las armas que ha construido, etcétera? Pero ya lo vamos a argumentar o no. Además, el ser humano es un poderoso agente geomorfológico. Esto significa que el ser humano es capaz de modificar la geomorfología a tal punto de poder eliminarla y construir otra sobre ella misma. ¿Ok? También es un Homo faber. Esto significa que es un homínido que es capaz de fabricar cosas. Otra característica del ser humano es que es sumamente dependiente de la tecnología. ¿Ok? El ser humano tiene un concepto que es bien importante, que se llama educación dependiente. Esto suena muy paradójico haciéndolo en yo clase.
Pero al nosotros invertir tanta energía en hacer que las cosas naturales no ocurran, eso es termodinámicamente favorable. Y vamos a hablar mucho de la segunda ley de la termodinámica, que muchos de los que van a dar física tendrían que saberla hasta ahora, o los que van a dar química, que es la ley de la entropía. Ya hablamos de las modificaciones ambientales. Y un superpredador, en el caso del ser humano, es que puede extinguir vidas. Es decir, las únicas extinciones que han ocurrido en la naturaleza es por una desadaptación, entre comillas, de una determinada especie, o por un fenómeno que es superior a la especie, pero nosotros somos capaces de extinguir vida. ¿Ok? Y también puede contaminar. Somos el único organismo que contaminamos. Y eso es una tendencia sociocultural y filogénica del Homo faber. Vean ustedes en la calle cuando van caminando cuánta gente a veces se come un chicle y tira el papel al suelo. O ve un papel en el suelo y no es capaz de recogerlo. ¿Ok? Entonces a eso es a lo que me refiero. Es una tendencia del Homo sapiens el hacer así. Yo les voy a ir dando mi postura de a poco. Vámonos de a poco. Esto es una introducción y después yo le voy a dar mi postura. Pero antes de darle mi postura, yo creo que voy a ver cuánto aprendieron acerca de ecología y junto a la Universidad Mayor nos vamos a ir a la pregunta de desafío del día de hoy. La pregunta de desafío es muy fácil y es: ¿cuál de los siguientes organismos es indispensable en el ciclo del nitrógeno? A, aves; B, hongos; C, anfibios; D, bacterias; E, protozoos. 5 minutos, porque la pregunta es muy fácil. Y nos vemos a la vuelta. Discutan por mientras acerca de lo que estábamos hablando del Homo sapiens. Y los veo en un ratito más.
Bien, me alegra ver la discusión que se está dando, puesto que es súper importante a veces recordar que la PSU no es todo. Ustedes van a la PSU, que es súper importante en este momento porque es la única puerta que existe, nos guste o no, para entrar a la universidad, pero después de la PSU no pueden quedarse así y la prueba, ¿y qué hago ahora? Tienen que tener una orientación acerca de las cosas en el mundo científico, sobre todo si van a ser científicos. Acerca de lo que hablan, es bien importante tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, que el ser humano es el único organismo que se conoce hasta ahora que tiene la capacidad de razonar. El raciocinio o la conciencia también, es una característica que permite a un organismo, en este caso a una persona, darse cuenta del entorno y del tiempo que la rodea. Le da la capacidad de poder entender ciertas otras cosas. Este es un punto conflictivo, puesto que acá intervienen mucho formaciones religiosas, formaciones culturales y distintas posturas. Como les dije, es súper importante cuando se generan debates respetar las opiniones de los otros, y las que nosotros demos tienen que estar fundamentadas, si no una postura no vale nada. Contestando a la pregunta de desafío, era una pregunta muy fácil, puesto que si yo no tengo las bacterias que dijimos, tanto la Rhizobium como las del género Nitrobacter como Nitrosomonas, no vamos a poder llevar a cabo el ciclo de nitrógeno. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Ya, entonces, frente a eso, que, como dicen, el hombre tiene casi todo a su favor y aún así quiere destruir, no así los animales, no hay que ser tan extremista. Acá hay que analizar las cosas bien objetivamente, puesto que en biología tenemos que hablar casi siempre como especie. Que hayan unos pocos y que nosotros hemos favorecido eso, quizás no nosotros mismos, pero nuestra especie, nuestra formación de especie. Eso es un problema, pero no creo que sea tanto de nosotros, sino que ahí uno tiene que empezar a preguntarse acerca de por qué el ser humano es como es. ¿Por qué un organismo, un animal, un mono, por ejemplo, si nos remontamos al Australopithecus, cómo un mono en unos pocos millones de años evolucionó a tal nivel que es capaz de destruir átomos? O que es capaz de acelerar y generar, por ejemplo, un acelerador de positrones o distintas cosas. Eso es un punto importante a entender, y por eso tenemos que centrarnos y ser súper objetivos. No tienen que ser pasionales en la ciencia. Se supone que un científico no tiene sentimiento, un científico es objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar al ser humano objetivamente. No tenemos que decir, no, es que las guerras son malas y que, que mala que talen los árboles, porque pese a que lo sabemos, tenemos que analizarlo desde un punto de vista objetivo. No estoy defendiendo a nadie, pero estoy diciendo que tenemos que ser objetivos. ¿Ya? Hablemos un poco de las modificaciones ambientales. ¿Ya? Ya dijimos que el Homo sapiens tiene una altísima capacidad para modificar su medio ambiente. Ahora, ¿por qué lo hace? El ser humano es capaz de modificar el biotopo a su conveniencia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una ciudad como Santiago, por ejemplo, que es una ciudad que ocupa un valle completo, o casi, hasta el momento casi completo, respetó el biotopo que existía ahí? Ustedes tienen que haber escuchado la leyenda, que ya es una leyenda, que el Mapocho, alguna vez el río Mapocho fue cristalino, y ahora es cosa de que vean el color del cual es. Los que han ido donde nace el río Mapocho, particularmente es alrededor de donde está el Cerro Provincia, es un color verde esmeralda y es precioso. ¿Ok? Yo no estoy muy de acuerdo que porque seamos débiles modificamos todo, puesto que si yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay que ser débil para modificar un biotopo? Yo creo que al contrario. La fortaleza que nosotros tenemos para poder modificar la naturaleza es tremenda. Y tienen que pensarlo desde ese punto de vista. Casi siempre la modificación de un biotopo a nuestra conveniencia va a llevar a una eliminación de la biocenosis, lo queramos o no. Por lo tanto,
es importante tener eso en cuenta. Y nosotros somos expertos en generar un biotopo humano. Esto significa que nosotros podemos generar ciudades, pueblos, etcétera, para que nosotros podamos hacerlo correctamente. O sea, si yo lo pongo en el ejemplo de las hormigas. Las hormigas son grandes organismos, así como las abejas, por ejemplo. Se sabe que las abejas tienen su propio idioma. Las hormigas tienen un idioma en base a señales químicas. Ellas pueden saber por dónde tienen que irse, qué peligros pueden haber, etcétera. Ellas también modifican su biotopo. Ellas también al construir hormiguero, pese a que utilizan los recursos al máximo, si se encuentran con otro bicho, se lo van a comer. Puesto que es una cosa de defensa territorial. Y esos son mecanismos evolutivos que se han ido desarrollando. El instinto que nosotros veamos una araña de rincón, por ejemplo, en nuestra habitación y la queramos matar, no es porque nosotros seamos aracnofóbicos y porque haya que matar cualquier cosa que esté cerca de nosotros, sino que ya sabemos que el veneno de la araña de rincón es capaz de matarnos. Por lo tanto, yo no conozco a nadie que quiera tener una araña de rincón durmiendo en su almohada mientras él mismo duerme, puesto que cualquier movimiento que ustedes no controlen va a aplastar a la araña de rincón, y la araña de rincón en un mecanismo de defensa los va a picar. Y si los pica, los va a morder. Y si los muerde, los van a matar, probablemente. Entonces, esta moraleja es al final una especie, a mí me gusta mucho el concepto que le escuché alguna vez a un profesor, del radio de defensa. Nosotros tenemos un radio aproximado como un halo de 1 metro más o menos. Cualquier cosa que cruce ese halo, generalmente por sensaciones de origen amigdalino en las amígdalas cerebrales, vamos a querer matarlo, pues, o por lo menos herirlo para que se aleje de nuestro terreno. Es como si ustedes entran al terreno de un felino grande, por ejemplo un león. Probablemente el león no se los va a comer, pero sí los va a morder y les va a pegar un arañazo que los puede matar si ustedes se van a meter a su terreno. Es una cosa territorial. Entonces, finalmente, esto va también en base a la conciencia que yo les decía. ¿Hasta qué punto prima ciertas necesidades económicas frente al bienestar de la ecología actual? Hoy en día, casi todo lo que se hace en el planeta es movido por dinero. Y lamentablemente, esta balanza, que muestra un poco más inclinada la balanza hacia el lado del dinero que al del planeta Tierra, nos dejan claro que cada vez como especie nos está importando menos el lugar donde vivimos, puesto que nos interesa solamente nuestro propio bienestar. Y como ya lo vimos en las cadenas tróficas, sin otros organismos nosotros estamos muertos. ¿Ya? Consecuencias termodinámicas, claramente que hacer una represa es lo menos termodinámicamente favorable desde el punto de vista químico, bioquímico, biológico, etc. Tarde o temprano una represa va a terminar rompiéndose. De hecho han habido accidentes antiguamente, cuando las represas eran mucho más endebles, en que se rompen, y a veces se establecen pueblos acá abajo. Yo he visto represas en donde hay casas de gente que está viviendo al lado de las represas. Si esta represa se rompe, la cantidad de millones de litros de agua que contienen arrasa con todo lo que hay abajo. ¿Ya? Yo sé que hay muchas otras formas de obtener energía, y esa es la gran moraleja de todos. Si hay tantas formas de obtener energía, ¿por qué no se utilizan? No hay que ser ciego en esto, hay que ser crítico, pero crítico con argumentos, les vuelvo a decir. Consecuencias ecológicas también las vimos. Imagínense si esto era un valle, imagínense lo que pasó con el valle. Hablemos un poco ahora de la extinción de vida. Acá dicen una acotación interesante acerca de la energía eólica. Es cierto, en Chile yo conozco por lo menos 2 parques eólicos muy grandes, pero mi pregunta es la siguiente: ¿para cuántas ciudades alcanza la energía que se produce a través de los parques eólicos que existen? ¿Alcanzan para todo Chile, por ejemplo? No, claramente no alcanza. De hecho, ustedes vieron por el terremoto del 2010, cuando se cayeron una serie de sistemas y poco después se cayó el sistema interconectado central, quedó la embarrada.
Además, nosotros hemos preferido, yo también acá en Santiago hay una termoeléctrica, es una cosa básicamente de incurrir o de las ganas de querer hacer una energía que sea segura para el medio ambiente, para nosotros mismos y que sea productiva a la vez. Sigamos entonces en esto de la extinción de vida. El Homo sapiens es la especie más poderosa que existe en el planeta, capaz de desaparecer vida y modificar la distribución de la vida. Ningún otro organismo en el planeta Tierra es capaz de hacerlo. Y por eso el Homo sapiens es el organismo más poderoso del planeta. Y esta es la pregunta que estaban esperando. ¿Un león es más poderoso que un humano? Acá quiero leer sus argumentos, porque me interesa acá que hagamos una discusión constructiva, pese a que nos queda poco tiempo. Les digo al tiro que si me dicen sin tecnología y sin instrumentos, ya están invalidados. Lo que dice Dante es el punto que yo quiero que empiecen a entender. El ser humano, no por pensar, ni saber distintas materias, ni poder controlar el medio ambiente, deja de ser un ser biológico. Por ejemplo, el león, a lo largo de su evolución, lo que desarrolló fue su fuerza y su tamaño. Por lo tanto, gastó millones de años en desarrollar musculatura especial, un esqueleto especial, dientes especiales y una fuerza especial. Sin embargo, el ser humano no desarrolló la fuerza y no desarrolló las habilidades físicas para poder desplazarse, pero desarrolló el encéfalo a tal nivel que le permitió modificar todo el planeta. El ser humano, si lo dejan desnudo frente a un león, probablemente no le gane, pero es porque evolutivamente el ser humano no fue hecho para pelear cuerpo a cuerpo. El ser humano, a lo largo de miles de millones de años, fue capaz de construir armas, primero que fueron lanzas, después inventaron la pólvora, después inventaron las armas de fuego. Por lo tanto, todo lo que el ser humano ha fabricado a su favor es producto de su fortaleza. No es porque el león y porque el ser humano le quiten todo lo que ha logrado hacer. Es como que yo les digo, bueno, dejen al león y pónganle un relajante muscular y córtenle los dientes. ¿Quién es más fuerte ahí? Es a eso lo que voy. El ser humano es más poderoso, es el ser más poderoso que existe en la naturaleza, puesto que es capaz de evaluar una situación y si sabe que es desfavorable para él, va a buscar la estrategia para que sea favorable. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen acá acerca de las estrategias para cazar, etc. Pero eso no es lógica. Eso son técnicas que se han ido desarrollando. Si ustedes ven, los cachorros aprenden viendo a los leones más grandes. Pero si ustedes dicen que el león es más fuerte que el ser humano porque el ser humano le van a quitar el recurso que desarrolló el ser humano, les comunico que probablemente estén equivocados. Puesto que el ser humano gastó toda su evolución en desarrollar su mente, en desarrollar su intelecto. Y no hay nada más poderoso en la Tierra que se conozca hasta ahora que la mente. Puesto que la planificación es cosa de ver una discusión. Si ustedes discuten con una persona, los típicos cabezas de músculo, no piensan mucho, no les van a ocupar argumentos muy inteligentes, pero los van a intimidar porque son musculosos, grandes, etc. No estoy hablando de fuerza, estoy hablando de quién va a ganar al final, si los ponemos a discutir. Si yo los analizo objetivamente, si les digo quién tiene más masa corporal, por supuesto el león. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de poder en el sentido de si yo los pongo a luchar, ¿quién le va a ganar a quién? ¿Ok? Me arrepiento si dije fuerza entonces. Me corrijo. ¿Ya? Me refería a quién ganaría contra quién. Es un punto interesante, ¿no es cierto? Es un punto, y este ejercicio, yo se los hago para que se cuestionen las cosas como tal. El ser humano no es tan malo como se le dice. ¿Ya? Por eso es conveniente, bueno, acá Tilugia parece que se perdió la discusión que acabamos de tener,
Pero básicamente es lo que estábamos hablando hace un tiempo. Toda esta discusión va a quedar grabada, por lo tanto es bueno que la vean. Y así se abren. Aparte, lo que les decía, lo que les estaba diciendo. No todos los seres humanos son malos. Sino que hay seres humanos que lamentablemente tienen mucho poder, que hacen cosas que no siempre son las más adecuadas. Y eso también es una crítica a nosotros mismos como especie. Entonces, ¿qué efecto puede tener para el ecosistema de Homo sapiens la desaparición del resto de la vida? Por lo tanto, como veo que están todavía hablando de lo anterior, si ustedes desaparecen las otras especies, el ser humano va a perecer. Si no hay organismos que comer, por ejemplo plantas o animales, si no hay organismos que produzcan lo que nosotros necesitamos, vamos a morir. Si nosotros no tenemos plantas, el planeta completo se va a llenar de dióxido de carbono por nuestro comportamiento y vamos a perecer porque no vamos a tener oxígeno. Por lo tanto, necesitamos a los otros organismos. Pero eso es lo que muchos seres humanos no entienden. El humano es dependiente de las otras especies, así como muchas otras especies son dependientes del ser humano, porque cada organismo en el planeta Tierra tiene un determinado rol, que se denomina nicho ecológico. ¿Y qué repercusión puede tener en las pirámides tróficas? Eso ya las hablamos. ¿No es cierto? Esto ya acerca de qué pasa si desaparecen los productores, qué va a pasar hacia arriba, etc. Hablemos de contaminación. Del libro, contaminación significa una alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente ajeno a ese medio, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema. En palabras breves, significa que contaminación, yo agrego algo a un ecosistema que no es de ese ecosistema y genera daño, desorden y lo echa a perder. Un punto importante a entender es que el ser humano es el único ser vivo del planeta que contamina. Y tengamos algunas consideraciones. Todos los procesos que contaminan son termodinámicamente desfavorables. Y las consecuencias de la contaminación es un daño en la biocenosis o en el componente vivo de un ecosistema o en el biotopo o lugar donde vive esta biocenosis o en ambos de otras especies. Consecuencias. Lamentablemente las he visto todas. Esta fotografía yo las he visto todas. Y acá tienen toda una playa que es un basural. Acá tienen las emanaciones de muchas de estas industrias. Y acá tienen un ave que tiene sus alas y su cuerpo impregnado en petróleo crudo. Que esto por supuesto es un daño porque no puede volar y si no puede volar no le queda un camino muy bonito. Existen distintos tipos de contaminación. Hay contaminación química. El petróleo, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo. La radiación ionizante, que también puede llegar a ser una contaminación. Los gases contaminantes. Y también podemos incluir aquí la contaminación acústica, pero eso es algo más social que algo más biológico. ¿Qué consecuencias tiene la contaminación? Y esto es importante. La biomagnificación significa que yo, a causa de mi propia contaminación, hice que una especie disminuyera su número poblacional y otra especie aumentó mucho su número poblacional y por eso se magnificó. Ya vamos a hablar acerca del calentamiento global, pero un poquito más adelante. Entonces tenemos la biomagnificación, el calentamiento global, como bien están citando acá en el chat, que lo vamos a dejar para más adelante cuando hablemos de efecto invernadero. La acidificación de océanos, si ustedes disminuyen el pH de los océanos, pueden eliminar especies que son muy susceptibles y son necesarias, como por ejemplo fitoplancton. Se altera la biodiversidad, puesto que yo puedo eliminar muchas especies y disminuyo la biodiversidad.
se alteran el crecimiento de los productores, y ustedes han visto a veces en los bosques donde ha habido lluvia ácida que en realidad mueren todos estos árboles y es realmente fea la imagen que uno ve. La generación de suelos infértiles, que incluso para nosotros mismos tiene consecuencias, puesto que la agronomía, el cultivo de distintas cosas se ve afectada. La lluvia ácida, que ya la dijimos, y que es muy importante, puesto que gracias a ese tipo de cosas, y entre otras cosas también, echamos a perder los ecosistemas. Entonces nosotros mismos estamos afectando todos los ecosistemas al momento de contaminar. Antes de seguir con lo que sigue, que vamos a hablar propiamente tal de la lluvia ácida, les quiero dar otra información importante. Y, como ustedes saben, un área importante de la biología se preocupa por el bienestar de los seres humanos. Postulen a nutrición y dietética en la mayor y accede a laboratorios y campos clínicos con prácticas tempranas. Entra a umayor.cl y mira todo lo que puedes lograr. Entonces, ahora vamos a seguir con lo que dijimos, que es la lluvia ácida. Como definición, la lluvia ácida es una precipitación de agua que atrapa anhídridos gaseosos formando ácidos de pH variable entre 3 y 5. Son ácidos que pueden ser un poco más fuertes o pueden ser débiles, capaces de dañar ecosistemas, esencialmente la litósfera y la hidrósfera principalmente. Como pueden ver acá en este esquema, la contaminación, por ejemplo, en centrales térmicas y las emanaciones de algunos automóviles, va a emanar dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno, las cuales van a subir hacia la atmósfera por una cosa de densidad, y en las nubes van a haber reacciones con agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y esto después va a precipitar, y la precipitación puede dañar edificios, puede dañar árboles, puede dañar animales, puede contaminar aguas, puede generar suelos infértiles, etc. Por lo tanto, la lluvia ácida es un punto esencial. Por suerte, podríamos decirle entre comillas una lluvia ácida, cuando los niveles de material particulado en las regiones, como las ciudades, por ejemplo Santiago y Temuco, que tienen altos índices de contaminación, precipitan la primera parte de la lluvia. Esa lluvia podría ser, entre comillas, un poco más ácida de lo que sería normalmente, pero la verdad lo desconozco. Tendríamos que medir cuando esté muy contaminado, como ahora, por lo menos en Santiago, que llueva y tomamos un poco de esa agua y vemos qué pH tiene. No quiere decir, eso más claro, no quiere decir que les va a caer en el agua, en la piel y los va a quemar, sino que va a dañar las estructuras. El efecto invernadero es un efecto físico principalmente que se caracteriza que impacta la energía del sol, la energía solar, y se refleja parcialmente y otra parte queda dentro del planeta, y eso sirve para calentar el planeta. Los que tienen este efecto son el planeta Venus, la Tierra y el planeta Marte, que son planetas rocosos que están dotados de atmósfera. En el planeta Venus el efecto invernadero es total. Esto significa que llega la radiación solar y queda permanecida dentro del planeta y casi nada se refleja. Y esto genera que el planeta Venus, pese a que no es el planeta que está más cerca del Sol, sea el planeta más caliente del sistema solar, teniendo una temperatura media de aproximadamente 470 grados Celsius. Para que ustedes hagan la analogía. Acá tenemos algunos gráficos acerca de la tendencia mundial de gases del efecto invernadero hasta el 2003, son antiguos, pero no encontré por ahora gráficos nuevos. Podemos ver que las emanaciones de dióxido de carbono han ido aumentando, de metano se han estabilizado un poco, pero sí van al aumento, y de los clorofluorocarbonos, que vamos a hablar más adelante, los CFC, iban en aumento, pero sí son niveles todos altos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto del calentamiento global? En nuestro planeta poseemos una capa que gracias a esa capa nosotros pudimos desarrollar la vida como la conocemos. Esa capa se ubica en la estratosfera y tiene una alta cantidad de ozono, que es una forma inestable de oxígeno, que es O3, que evita que la radiación UV tipo B pase al planeta y solamente pase la UVA y el resto se refleje.
Eso hace que la radiación que llegue al planeta mantenga, y también la radiación infrarroja, que es la que nos sirve para calentar, mantenga el planeta aproximadamente a una temperatura media de 25 grados Celsius. Si aumentamos este efecto invernadero por un adelgazamiento de la capa de ozono, la temperatura va a subir. Y si nosotros hacemos que la temperatura suba, los océanos se van a calentar y eso va a generar una alteración del bioma marino. El volumen de las aguas va a aumentar por un derretimiento de los polos y todo esto va a generar que se alteren las pirámides tróficas. ¿Qué importancia tiene en esto? Bueno, que la reacción que ustedes ya tienen que haber visto en química, para que funcione el ozono impacta la radiación ultravioleta con el ozono y se genera un átomo de oxígeno molecular y oxígeno gaseoso. Y posteriormente se vuelve en esta zona a formar el ozono y así se restituye automáticamente. Cuando nosotros tenemos presencias como por ejemplo un clorofluorocarbono, que se utilizaban mucho en los aerosoles antiguamente, se impedía la restitución de este ozono, por lo tanto se ocupaba el ozono para evitar que impacte la radiación UVB y cada vez se iba adelgazando más la capa de ozono. Y hay lugares, como por ejemplo en la Antártida, que hay un agujero en la capa de ozono bastante grande. Y finalmente, una de las cosas importantes que tenemos que entender es el reciclaje, que se define como procesos físico-químicos en las cuales sometemos materia que ya tuvo un uso a un ciclo de distintos tratamientos para obtener materia prima y fabricar nuevos productos. ¿Ya? Y hay un principio que se llama principio de las 3R. El principio de las 3R significa reducir, reutilizar y reciclar. ¿Ok? Ahora, lo último. Y ya con esto despido a los que ya no van a dar módulo lectivo de biología. Si seguimos como estamos en la especie humana, nosotros somos dependientes de nuestro ambiente artificial. Es decir, hay seres humanos contados que son capaces de sobrevivir así solos en la naturaleza, fabricar sus propias cosas. La alteración de los biomas naturales va a tener una repercusión tarde o temprano en nosotros mismos, al igual que las alteraciones de las pirámides de biomasa y la extinción de las especies por alteraciones de las cadenas tróficas. Finalmente, cuando ya no tengamos otros organismos de los cuales poder alimentarnos y poder hacer cosas, el único camino que le queda a la especie humana es la extinción de sí misma, que se conoce a través de lo que es el principio de autodestrucción. Con nuestras conductas, lo único que hacemos es fomentar a que tarde o temprano nosotros nos extingamos, puesto que como somos seres antinaturales, no porque no nos guste la naturaleza, sino porque en general tendemos a ir en contra de ella, vamos a lamentablemente ir hacia un camino en que nos vamos a autodestruir. Ustedes lo pueden ver en las guerras, en que seres humanos matan a otros seres humanos, se lanzan bombas de poderes extraordinarios, etc. Por lo tanto, acá hay cosas importantes y una de esas palabras que les tiene que quedar es conciencia. ¿Cuánto ATP, ya que vimos ya cómo se genera ATP, etc., gastan en recoger la basura que no es suya? Por ejemplo, si van caminando y ven un papel. ¿Cuánto esfuerzo inviertes en separar la basura para reciclar? Yo lo hago. Yo tengo distintos contenedores y reciclo. ¿Cuántos segundos de potenciales de acción nervioso invierten en pensar en otras especies biológicas, además de ustedes mismos? Por lo tanto, a lo que yo los quiero invitar con esta clase y finalmente terminando, es que si queremos que el ser humano tenga un mejor futuro, es que debemos cambiar ya. ¿Ok? Por lo tanto, con eso tenemos que terminar. Una sugerencia es que en la zona del material de puntaje nacional, fíjense que hay dos clases que nosotros no tocamos, que es apoptosis y cáncer.
Estas clases fueron grabadas al principio y las grabé yo mismo también, por lo tanto les recomiendo que las vean para tener una idea acerca de esos procesos. Para complementar lo que dice Marcia, las plantas de reciclaje no son las mismas que los vertederos ni los camiones de basura. Uno tiene que llevar lo que uno recicle a las plantas de reciclaje y lamentablemente un problema es que no hay plantas de reciclaje en todas las regiones ni en todas las ciudades. Por lo tanto, cuando ustedes tengan acceso a ellas, ustedes separan lo que van a reciclar y no lo echan a la basura, sino que van a tomar lo que van a reciclar y lo van a llevar a la planta de reciclaje. Y traten de educar también a sus cercanos en esta materia. Por lo tanto, no olviden complementar todas las clases que hemos hecho hasta ahora, desde la 1 hasta la número 11, que es la de ahora, con el material de la plataforma, escrito y audiovisual, puesto que todas estas clases fueron súper acotadas a lo más importante. Así que con esto hemos terminado el módulo común, con esto terminamos todo lo que respecta a primero y segundo medio, abarcado de manera bastante profunda. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy pesado y que hayan podido aprender cosas nuevas y que entiendan las que ya sabían de una manera más clara. Fue un agrado hacerle clase a aquellos que ahora van a profundizar en sus respectivos electivos. Con los que se quedan conmigo vamos a ver las clases respectivas al módulo electivo que ya conversamos en la plataforma Biología Puntaje Nacional. Y bueno, nos vemos el 28 de noviembre, tanto los de común como los de electivo, porque vamos a realizar el facsímil de la PSU de Ciencias de EMRE 2012 y vamos a explicar cada una de las preguntas. Así que me despido, muchas gracias por su concurrencia, la paciencia y bueno, antes de despedirme me quieren hacer una consulta por el chat, así que la vamos a escuchar. Mira, acerca de esa pregunta te la puedo contestar a través de la plataforma de Puntaje Nacional, que es sobre la tuberculosis. Envíame un mensaje por la plataforma de Biología Puntaje Nacional y por ahí te lo voy a contestar porque es muy larga la respuesta. ¿Ya? Les agradezco mucho a ustedes la disposición y sus comentarios también que han puesto en los otros videos donde yo era un poco más joven. Es un orgullo y es un honor poder hacerles clase, así que a los que no nos vemos mañana, mucha suerte en su prueba, mucha suerte en la PSU y a los electivos nos vemos mañana con sistema nervioso. ¿Ya? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.